Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarles. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí. Quiero invitarles para que vayamos a la Biblia y quiero que leamos todos juntos Tito 2, del 11 al 14. Y le voy a invitar para leerlo junto conmigo. Esta lectura a una sola voz. Repito, la cita es Tito 2, del 11 al 14. Tito está después de Timoteo y antes de Filemón. Lo leemos todos juntos. Dice así. Dos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Oremos. Dios, te damos gracias, Padre eterno, porque estás con nosotros. Gracias, Padre, porque hoy nos tienes reunidos. Queremos pedirte que tú nos hables, queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a entender y aplicar tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor. Toma nuestras cargas en tus manos y en ti confiamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Este pasaje de Tito nos habla de la gracia de Dios y son temas que estamos tratando los viernes. Sin embargo, por gracia de Dios es que el Señor nos ha salvado. Por la gracia de Dios estamos aquí reunidos. Y entendiendo la gracia del Señor, entonces podemos ver, comprender y analizar que Cristo quiere que seamos luz, ¿verdad? Y cuando Él habla aquí en Mateo 5, del 14 al 16, si lo quiere ir buscando también, Mateo 5, del 14 al 16, cuando el Señor Jesús habla de que seamos luz, pues está hablando de que seamos un buen ejemplo, un buen testimonio, que nuestras manos hagan lo correcto, que nuestros ojos hagan lo correcto, nuestros oídos, todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que Él nos ha dado, alumbre y no llene de tinieblas ni nuestra vida ni la vida de los demás, ¿verdad? Y hablando de tinieblas, pues es menospreciar o alejar de Dios o confundir, desanimar, deprimir y todo lo que conlleva esta expresión figurativa. Así es que hoy vamos a continuar con Mateo 5, del 14 al 16, donde el Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina, no se puede esconder, y nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta o de un almud. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Después de las bienaventuranzas, Jesús nos da esta enseñanza, después de que dice también que debemos ser sal de la tierra, el Señor continúa hablándonos, y a través de este pasaje podemos darnos cuenta que necesitamos poner entusiasmo, gozo, determinación, en alumbrar a otros, en ser esa luz. O sea, no vamos por la vida, o no debemos ir por la vida, pues pensando que, pues, soy imperfecto y pues que me aguanten.
Pues si comete errores, pues que me entiendan. Debemos ir por la vida esforzándonos en amar a Dios y en amar a otros. No somos perfectos, claro que no, pero aún así Cristo nos dice que alumbremos, que seamos de buen testimonio, que seamos de buen ejemplo. No porque vamos a alcanzar un nivel de perfección o de santidad para que todos se asombren de nosotros, no, sino por ese esfuerzo que necesitamos cada instante, cada día, para alumbrar la vida de los hijos, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe que están creciendo. Necesitamos agarrar la palabra y que la palabra sea esa lámpara para ese camino. ¿Sí? El Salmo 119:15 dice, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y a veces decimos, sí, hermano, léela. Pero también ese pasaje implica un compromiso mío de yo tomar la palabra y alumbrar el camino de los demás, de yo agarrar la lámpara y alumbrar el camino de los demás, no nada más, no, cada quien su lamparita y alúzate como puedas, no. Somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, unidos, entretejidos los unos con los otros. Es que es importante preguntarnos qué clase de luz somos. Hoy hay muchos tipos de luces. La luz neón, la luz negra, la luz amarilla, la luz brillante, la luz blanca y un montón de definiciones o aspectos de luz. ¿Qué tipo de luz estamos siendo? ¿Luz de día o luz negra? O sea, ¿qué tipo de luz estamos siendo? ¿Sí? Existe, por ejemplo, la luz natural. Dentro de las clasificaciones de la luz, encontré algunas, y mire, se las voy a compartir. Existe la luz natural, que hace referencia a la luz del sol. Y así muchas personas dejan ver lo que son durante el día, durante las circunstancias, tristemente olvidándose de que deben reflejar a Cristo. También está la luz general. Se refiere a estas lámparas que ponemos aquí o en nuestra casa, que alumbran, ¿verdad? Que están diseñadas para alumbrar, pero necesitan un estímulo eléctrico para dar luz. Así muchas personas también, muchos cristianos necesitan su estímulo para pensar si van a reflejar a Cristo o no van a reflejar a Cristo. También existe otra luz, que es la luz ambiental. Y esta luz tiene la función de crear un ambiente propicio. No necesariamente la luz ambiental es para alumbrar, sino para crear un ambiente propicio, un ambiente, pues a lo mejor de colores, ya ven las luces así. Y a algunos cristianos nos puede pasar lo mismo, solo que queremos crear un ambiente agradable o apropiado para nosotros y no para que otros sigan a Cristo. También tenemos otro tipo de luz, la luz de exposición, la cual está específicamente pensada para poner objetos o para destacar objetos, esta luz de exposición. Y le da, esta luz que alusa así directamente, le da un valor estético a las cosas, ¿verdad? Esa luz se enfoca en un punto concreto. Bueno, muchos cristianos, en vez de reflejar la luz de Cristo, quieren que el Señor los aluce a ellos para que todo el mundo se dé cuenta que existen o que hacen algo. Bueno, también tenemos la luz llamada luz cinética. La luz cinética se refiere a que simula la luz natural en el sentido de que genera movimiento, ¿verdad? Este foco va generando un tipo de movimiento para simular la luz del sol y da sombra a lo largo del día de diferentes puntos. Bueno, muchos cristianos también simulan que se mueven, que sirven, que hacen algo, pero en realidad, pues, no están reflejando a Cristo. Y finalmente tenemos la luz funcional, la que nos permite tener una imagen correcta de nuestro ambiente, de nuestra mente, de lo que es la realidad.
Y saben, eso es lo que debe hacer Cristo en nuestra vida, ¿sí? Con la palabra del Señor debemos tomar esa palabra y alumbrar el camino de la vida nuestra y de las demás personas para que seamos cristianos funcionales, para que cumplamos una función correcta. Porque si alumbramos con su luz, con la luz de Cristo, entonces seremos útiles en el reino del Señor. Hoy en día tenemos muchas clases de luces, pero Dios quiere que alumbremos con la luz de Jesús. No que brillemos con luz propia, sino con el testimonio que el Señor nos enseña en su palabra. Así es que en Mateo 5, del 14 al 16, vamos a encontrar tres enseñanzas que nos van a guiar, que nos van a orientar para poder tener entusiasmo de alumbrar a otros. Y quiero invitarles para que podamos leer esta primera enseñanza todos juntos. Dice así: para alumbrar a otros con la luz de Cristo, debo dejar de esconderme. Básicamente eso es lo que dice Mateo 5:14. Para alumbrar a otros con la luz de Cristo, pues debo dejar de esconderme. Normalmente las personas, ¿por qué se esconden? Las personas, ¿por qué se quieren esconder? Tal vez porque hacen lo que no está bien, se esconden para robar, para decir lo que no deben, para ver lo que no deben ver, para involucrarse con quien no deben. La gente se esconde para hacer lo malo o porque ya lo hizo. Pero en el caso de quienes queremos seguir a Cristo, nunca debemos escondernos para poder reflejar su luz. No se puede dar un buen testimonio si nos encerramos siempre en nuestra casa. No se puede dar un buen testimonio si no nos conectamos o si no vamos al templo. No se puede dar un buen testimonio si no leemos y practicamos lo que la Biblia dice. No podemos dar un buen testimonio si no nos esforzamos por orar y hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús está enseñando a sus seguidores en este pasaje, primero nos dice que somos la sal de la tierra, ¿verdad? Y la sal se refiere a que podemos dar un buen sabor a evangelio, que podemos transmitir ese sabor a evangelio a las demás personas. Pero también nos dice en Mateo 5:14, lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes? Nosotros como cristianos. Los que hemos decidido seguir a Cristo, los que hemos creído que solamente Cristo salva, los que nos estamos esforzando por obedecer la voluntad del Señor y buscarle por medio de Jesús. Por eso debemos entender que se trata de nosotros. No es algunos cristianos son luz, no, es nosotros, toda la iglesia, todos somos la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Entonces, si brillamos, no podemos escondernos. Si reflejamos a Cristo, no podemos escondernos. Si damos un buen testimonio, no podemos escondernos. Lo van a notar, se va a ver. Cuando Cristo habla de que somos la luz del mundo, se refiere a ese testimonio, a ese buen testimonio que debemos esforzarnos por dar, que impacte a otras personas. Eso es lo que atrae. El Evangelio de Cristo llega al corazón de las personas, sí, pero cuando nosotros les modelamos el cómo vivir, eso es lo que hace la diferencia en muchas personas. Porque el Espíritu Santo empieza a convencer a la persona, ¿verdad?, de que necesita de Dios, necesita de Cristo. Y a lo mejor las personas se preguntan, bueno, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo le hago? Y a través de nosotros guiarles, de ser luz, de ser un buen ejemplo, entonces es que las personas empiezan a entender el por qué amarnos los unos a los otros, el por qué guardarnos en santidad y rechazar el pecado, el por qué nos reunimos, el por qué adoramos a Dios, el por qué es importante desechar el rencor, pedirle a Dios que sane nuestras heridas, poder disfrutar una vida diferente y plena con el Señor. Y eso lo podemos aprender de otros.
de otros que están avanzando, de algún hermano mayor, y no me refiero en edad, sino en madurez, que podamos seguir a Cristo viendo cómo otros alumbran nuestro caminar. Yo quiero animarles para que no nos resistamos a dar un buen testimonio, para que escuchemos que Dios quiere que seamos ese testimonio, ese buen testimonio. Hay una historia que dice que había un hombre que iba caminando por un callejón con una lámpara y se miraba hacia lo lejos, y entonces cuando llegó donde estaba la gente, se percataron de que el hombre traía los ojos cerrados. Y una persona le preguntó, oiga, ¿es usted ciego? Y el hombre de la lámpara contestó, sí. Y entonces, ¿para qué traigo una lámpara si es ciego? Ah, traigo la lámpara para que las personas no se tropiecen conmigo y me puedan ver porque yo no les veo. De esta manera, hermano, necesitamos reflejar a Cristo. O sea, no ser tropezadero para otros, sino ser luz, ser un buen testimonio a través de reflejar la luz de Cristo, dando apoyo, dando consejos, dando ayuda, dando atención, dando las palabras que otras personas necesitan. Así podemos ser vistos o servir más bien a Jesús y no escondernos. Estamos llamados a no escondernos, sino a dar un buen testimonio, a no quedarnos en nuestra zona de comodidad, sino a dar un buen testimonio, a levantar nuestra voz y defender lo que la Biblia dice en esta sociedad que cada vez se va torciendo hacia más hacia la maldad. Necesitamos ser un buen testimonio, defender la familia, defender los valores, llamar a lo que no está bien por su nombre. Y a eso estamos llamados. Nuestra sociedad necesita que no nos escondamos, sino que salgamos y levantemos nuestra voz y que reflejemos a Cristo. En segundo lugar, hermanos, vamos a leer la segunda enseñanza. Quiero invitarles para que la leamos todos juntos. Dice así: para alumbrar a otros con la luz de Cristo, debo estar en el lugar correcto. ¿Ok? Entonces, salgo de mi cajón, salgo de mi escondite, pero debo estar en el lugar correcto. Mateo 5:15 nos dice esto. Ahorita lo vamos a leer. Pero muchos creen que es cuestión, algunas personas creen que es cuestión de suerte o del destino estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, para que las cosas correctas te sucedan y así puedas ser feliz. Pero vamos, si somos inteligentes y realistas, no podemos dejar al ahí se va o a la suerte o a las circunstancias las decisiones de nuestra vida. Necesitamos de Cristo para una verdadera transformación. No se trata de, es que en el lugar correcto, en el tiempo correcto, para que entonces el universo me dé lo que necesito. No, sino de encomendarnos a Dios y hacer lo correcto, hacer lo que la Biblia me está diciendo, dar un buen testimonio. Y hoy en día hay muchísimas formas de dar un buen testimonio. Dice Mateo 5:15, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde pueda iluminar a todos los que están en la casa. Cuando entramos a un lugar que está medio oscuro o medio alumbrado, como ustedes lo quieran ver, ¿qué nos transmite? Un lugar medio oscuro o medio alumbrado. Penumbras, inseguridad, ¿sí? A otros, miedo. Quizá a otros pueda transmitirle, aquí puedo hacer cosas que no se van a ver. ¿Por qué creen que algunos centros nocturnos están así? ¿Por qué creen que algunos lugares están a media luz? ¿Sí?
Pero cuando hay buena iluminación, entonces todo se ve. En este lugar no tenemos las luces debajo de las sillas, sino en un lugar para que alumbre. De la misma manera, nosotros tenemos que estar en el lugar correcto para alumbrar. Y el lugar correcto me refiero pues a donde hay necesidad. Quizá en el hospital, quizá con mi vecino o vecina que necesita de Cristo, quizá con un amigo o amiga o hermano o hermana que necesita que le apoye. Necesitamos estar en el lugar correcto para alumbrar, para guiar a otros, apoyando, esforzándonos. Yo quiero decirles que como seguidores de Cristo seremos de buen testimonio si le obedecemos. Pero, ¿cómo podemos pretender ser seguidores de Cristo? ¿O cómo pretendemos alumbrar a otros si nos enamoramos de alguien que deliberadamente rechaza a Dios? ¿Cómo pretendemos reflejar a Cristo si nos pasamos el fin de semana en el antro porque creemos que vamos a dar buen testimonio? Déjame decirte que sostener una cerveza y empinártela no acerca a Cristo a nadie. Fumar un cigarro nunca llevó a los pies de Cristo a nadie. Decir majaderías tampoco impactó la vida de alguien para que se convirtiera a Cristo. Aventarte, con todo respeto, un churro o una mona nunca llevó a los pies de Cristo a nadie. De eso se trata este versículo. Estar en el lugar correcto y hacer lo correcto. No escondernos. Y para esconderme, no necesariamente tengo que estar siempre guardadito en un lugar. Puedo andar por la calle, pero con mi lengua escondida o con mi fe escondida. Puedo ser el conocido de toda la ciudad, pero nadie jamás me ha escuchado decir un Dios te bendiga o mira, te comparto de Cristo. Y eso es guardarnos, escondernos. Este versículo 15 se refiere a eso, ¿verdad? De hacer lo correcto en el lugar correcto. Porque si somos luz, pues entonces debemos entender que hay que dar un buen testimonio y pedirle a Dios dirección y pedirle al Señor que nos ayude para ir donde hay necesidad, para que vayamos, por ejemplo, y seamos misioneros en la escuela donde estudiamos, que seamos misioneros en el lugar donde trabajamos, que seamos misioneros en la cuadra donde vivimos. A veces pensamos que el misionero es el que va al 92 o más allá, ¿verdad? A la sierra o otros países o otras comunidades donde hay puro monte y tierra y selva. Mis hermanos, necesitamos misioneros ahí en el Palacio Municipal para aconsejar a los que dirigen esta ciudad. Necesitamos misioneros en la Cámara de Diputados del Estado y Federal para que entiendan lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos misioneros en la Secretaría de Educación para que hagan libros de texto de acuerdo con los valores de la Biblia. Necesitamos ser luz. Necesitamos brillar con la luz de Cristo. A veces pensamos que el misionero es nada más el que está allá, ¿verdad? Allá, solo y batalla y predica. Sí, Él es un misionero, pero también nosotros estamos llamados a hacer misiones en nuestra ciudad, donde estamos, donde vivimos, e impulsar aquellas áreas que como cristianos hemos olvidado y le hemos dejado al mundo. Y por eso ahora pues nos cuesta trabajo y estamos luchando, ¿verdad? Por defender que los libros de texto de los niños no traigan tanta cosa que va contra la familia, contra la voluntad de Dios. Nos cuesta trabajo tanto defender, ¿verdad? Que no se aprueben ciertas leyes en nuestro país que van en contra de Dios, de la iglesia, del cristiano. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de eso. Pero es importante.
es importante que también ahí seamos luz, demos un buen testimonio y enviemos misioneros a esos lugares, o sea, cristianos, fieles, que vayan y brillen. No nos engañemos a nosotros mismos. Si sabemos hacer lo bueno, pues no pongamos tantas trabas. Si queremos servir a Cristo, pues dejemos la oscuridad del pecado y seamos luz, seamos de buen ejemplo en todo sentido de la palabra. La Biblia dice en 1 de Juan 1:7, dice así: pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vivir en la luz implica la disposición de hacer lo bueno, la disposición de hacer lo correcto en todo tiempo, siempre. Así que yo quiero animarles, hermanos, hermanas, para que pidamos a Dios que nos ayude a brillar con su luz, porque cuando queremos brillar con luz propia, nos quedamos cortos de la misión. Cuando decimos, yo voy a hacer esto, y nos olvidamos de nuestras responsabilidades. Cuando creemos que estamos haciendo algo para Dios, debemos hacerlo de una manera íntegra. Íntegra. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿cómo me vería yo si de repente les digo, ¿saben qué? Dios me está llamando a que me vaya al África y me voy a ir. Ahí les encargo a mi esposa y a mi hijo. ¿Y de qué van a vivir? ¿Y quién los va a atender? O sea, a eso me refiero. Cuando hacemos algo para Cristo, no podemos olvidarnos de lo otro que también el Señor nos ha llamado. O sea, si leemos la Biblia, también tenemos que orar. Si leemos la Biblia y oramos, también tenemos que alabar. Si leemos la Biblia, oramos, alabamos, también tenemos que congregarnos. Y así, o sea, yo no puedo ir delante de Dios y decir, Señor, no hice esto porque estaba haciendo aquello. No. O sea, no va por ahí, porque entonces no estamos siendo luz. Estoy queriendo brillar con mi propia, con lo mío, pero necesito reflejar a Cristo. Y en tercer lugar, vamos a leer la tercera enseñanza. Dice así: para alumbrar a otros con la luz de Cristo, daré buen testimonio. Y esta es pues una invitación para que sea un compromiso para todos, ¿verdad? El poder dar un buen testimonio. Mateo 5:16 dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones, sus buenas obras, brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. La intención de seguir a Cristo es que los que están a nuestro alrededor no me aplaudan a mí, glorifiquen a Dios. La intención de seguir a Cristo no es para que me digan, muy bien, no, es para que alaben al Señor y se entreguen a Él y se convenzan de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Siervos inútiles somos porque hacemos la voluntad de Dios simplemente. O sea, hacemos lo que nos corresponde, ¿sí? Y el Señor usa a las personas, a todos, pero la gloria es para el Señor. Por eso dice el versículo 16, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que alaben a nuestro Padre Celestial. Creo que está claro que para reflejar la luz de Cristo necesitamos el compromiso de siempre dar un buen testimonio. Dejar que nuestros hechos hablen más fuerte que nuestras palabras. Reflejar el amor de Dios y no el que nosotros pretendemos. Reflejar la misericordia de Dios y no la que nosotros se nos ocurra. Reflejar el perdón de Dios y no algo menos. Dejemos que el bien y la misericordia nos acompañen siempre. ¿Recuerdan el Salmo 23? El versículo 6 que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, dejemos que el bien y la misericordia nos acompañen. No los espantemos. No les digamos, déjame yo. No, dejemos que nos instruyan. ¿Sí?
El Espíritu Santo cuando nos insiste, haz el bien. No le digamos, ay, ya, ya. No, escuchemos su voz. El Espíritu Santo cuando nos habla y nos diga, sé misericordioso. No le digamos, ay, sí, ya, ya. Escuchemos esa voz. Dejemos que el bien y la misericordia nos acompañen siempre. Dejemos que nuestras acciones atraigan a otros a rendirse a Cristo. Si lo hacemos así, entonces provocaremos que las demás personas se entreguen. Miren, yo creo que ya hay muchos ejemplos de mal testimonio. Y Dios nos está llamando para que ahora nos levantemos como iglesia, como personas, como cristianos. Tenemos un buen testimonio. Malos ejemplos ya hay muchos. Quizá nosotros, ¿verdad? Ya hemos cometido muchos errores. Dios hoy nos da la oportunidad de redimirnos y de comprometernos con Él y pensar, Señor, bueno, sí, quiero tomar tu palabra y alumbrar el camino a los demás para que lleguen a ti, para que tengan un encuentro contigo, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Y entonces poder ser luz, ser un buen testimonio. Las personas a nuestro alrededor que no conocen de Cristo necesitan ver el cómo, necesitan entender el por qué estamos siguiendo a Cristo. Necesitan escuchar la novedad de vida, la diferencia que traemos nosotros. Nuestro objetivo debe ser entonces que las demás personas alaben a Dios. No que digan que nosotros somos muy fieles o buenos, sino que reconozcan su necesidad de Cristo, su necesidad de cambio, su necesidad de alabar a Dios. Por eso este pasaje relaciona la luz con algo bueno, con lo que deja ver la claridad, con lo que deja ver en dónde estamos ubicados para avanzar hacia el Señor. Si la luz de Cristo nos alumbra, entonces seamos de buen testimonio siempre. Si la luz de Cristo nos alumbra, ayudemos y sirvamos a los demás. Yo sé que hay mucha necesidad. Conocemos personas con necesidad. Bueno, guiémosles a Cristo. Ayudémosles a encontrar el camino. Sembremos la semilla para que encuentren a Cristo. Tomemos la palabra del Señor y guiémoslas. Por eso la importancia de leer la Biblia, esforzarnos por estudiarla, esforzarnos por memorizar algunos textos para compartirlos cuando los demás nos pregunten o nos cuestionen sobre lo que creemos o sobre dónde está Dios o sobre por qué estoy pasando, por qué ando en tinieblas. Porque muchas personas, ¿verdad?, se preguntan, ¿por qué este problema? ¿Por qué tengo esta situación, esta enfermedad, este problema matrimonial o familiar? ¿Por qué tengo este problema económico u otro más? Y esa oscuridad les está llenando y les está hundiendo y les tiene como amarrados. Pero a través del Santo podemos ser guiados por Él, para ser de buen testimonio, para poder hablarles, para poder decirles, mira, yo también he pasado por esto, ¿verdad? Y me faltan los dedos de las manos para decirte, ¿verdad?, que he pasado por esto y aquello, pero Dios me ayuda, ¿sí? Y así como Dios ha alumbrado mi camino, también Dios puede alumbrar el tuyo. El Señor nos está desafiando, hermanos, para que siempre tengamos presente que necesitamos esforzarnos por reflejar la luz de Cristo. Poner de nuestra parte para reflejar a Cristo y entonces tener entusiasmo, ganas, deseo de alumbrar la vida de otras personas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice la Biblia. Y es algo que el Señor lo maneja como un imperativo, como una orden. No es bueno cuando quieras, no dice cuando tengas ganas, no dices en los días soleados,
o cuando te sientas con ánimo, dice que siempre alumbremos, siempre seamos de buen testimonio. Quiero invitarles para inclinar su cabeza y orar, hermanos. Yo sé que Dios en su palabra, ¿verdad?, nos está mostrando ese buen testimonio que debemos ser. Ya no escondernos, ya no callarnos, estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto para hacer su voluntad y poder dar un buen testimonio. Empezando con nuestra casa, defendiendo lo que es correcto, para que el Señor siga obrando en ella. Oremos. Dios, gracias te damos por que sabemos que tú nos impulsas, nos animas para hacer tu voluntad. Danos a todos, Señor, la capacidad de hacer lo correcto. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos fallado. Perdona, Señor, nuestra maldad, nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, y te pedimos perdón. Danos, Señor, la capacidad de regresar a ti para hacer un buen testimonio. Pon en nuestra mente el deseo de hacer tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a buscarte para no ser vencidos por lo malo. Ayúdanos a tener una mejor relación contigo, para no olvidarnos de que somos tus hijos y que tenemos la responsabilidad de dar un buen testimonio, de tener tu nombre en alto, de que las personas te alaben, te glorifiquen. Señor, yo te pido que tú nos des este día y siempre muchas oportunidades para testificar de ti, muchas oportunidades para correcto, para alumbrar la vida de otras personas, para sembrar en ellos el Evangelio y poderles guiar para que entreguen su vida a ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Bendice a tu iglesia y que, Señor, todos seamos movidos y transformados por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.